This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Bienestar, este espacio donde buscamos entregar pequeñas herramientas simplemente para vivir mejor. Y en eso es que entramos a ciertas especialidades y empezamos a escuchar de distintos temas que nos pueden estar impactando. Muchas veces no queremos usar determinada prenda, muchas veces nos avergonzamos de nuestro cuerpo porque tenemos esta temida celulitis. Pero también hemos escuchado hablar del lipedema y lo hemos asociado. ¿Existe un vínculo? ¿Cuáles son aquellas patologías o enfermedades o condiciones asociadas a nuestra salud vascular? Queremos conocer, conversar de esto y mucho más. Y no hemos traído a cualquier persona. Trajimos a Paloma Said. Ella es especialista en trastornos vasculares, pero además tiene un método patentado con buenos resultados justamente en torno a eso. Así que vamos a partir con todo lo que nos gusta, Paloma, que es poner el tema sobre la mesa y luego con posibilidades y soluciones. Así que bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar acá. Yo creo que lo más importante es dar a conocer un poco sobre estas patologías que en general son muy desconocidas, sí. Tanto las evaluaciones como los tratamientos, y darle mayor conocimiento a las mujeres y ver qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, como mito y realidad, porque muchas mujeres tienen una concepción muy errada sobre estos términos. Ya, y entremos de inmediato, porque además, ¿cierto?, de entregar soluciones, y tú dices, bueno, son tan desconocidos, pero lo cierto es que no es poco frecuente la celulitis, no es poco frecuente el lipedema. ¿Qué son cada una de estas dos cosas? Bueno, yo creo que lo primero es que considerar que la celulitis no es una enfermedad, mientras que el lipedema está reconocida desde el 2018 por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad que es casi exclusivamente asociada a mujeres. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la celulitis y el lipedema? Es que la celulitis principalmente responde a un trastorno de la microcirculación, que un sistema venoso o linfático esté enfermo, que se vaya acumulando grasa, líquido, y después que ese gran volumen de líquido que es el edema, porque en general la celulitis en Chile se considera médicamente es una enfermedad, tiene que ver con específicamente una infección. Lo que nosotros conocemos como celulitis se llama PF, paniculopatía edematofibrosclerosis. Ese es el verdadero nombre de la celulitis estética, que todos dicen celulitis, pero realmente en el área médica la celulitis es una infección. Lo que nosotros conocemos como celulitis estética se llama PF, que es paniculopatía edematofibrosclerosis. Estas etapas que componen la celulitis, la última casi etapa, tiene que ver con el pocito que uno ve de celulitis, que es cuando finalmente se ha juntado demasiado líquido, se comprime la microcirculación y se forma un tabique fibroso que tracciona y hunde la piel y se hace un pocito, y ese pocito es la celulitis. Como conocida piel de naranja. Exactamente, pero mucha gente confunde el edema con los pocitos de celulitis. Los edemas son estos volúmenes de líquido rico en proteínas que se generan estas oleadas, como esta, cuando tú veis una piel irregular, como que sin necesidad que tenga hoyitos, simplemente que tenga unos volúmenes sobresalientes, que se vea irregular la piel. Eso específicamente es edema. Cuando ese edema es mayor, se genera esa fibrosis y se hunde la piel y se genera el pocito de celulitis, y ahí estamos hablando ya de celulitis. Ahora, ¿cuáles son las causas? Vamos a hablar de la celulitis y del lipedema. Eso es principalmente lo que es celulitis, que es trastorno tanto vascular, venoso, como linfático. Y ahora el lipedema es otra cosa completamente diferente. El lipedema es una enfermedad crónica progresiva, donde es de trastorno hereditario hormonal. La mayoría de las mujeres se va transmitiendo de generación en generación y tiene que ver con un trastorno de la grasa, tiene que ver con un aumento del tejido subcutáneo lipídico. Entonces es una mujer que tiene primero ciertas características. Yo tengo lipedema, así que puedo hablar con claridad sobre esta patología.
Y eso quiere decir que tú tienes un tronco mucho más chiquitito que tu extremidad inferior. Tienes que tener 2 o 3 tallas menos de arriba hacia abajo porque es una enfermedad que se acumula grasa. Por lo tanto, para que se acumule grasa tiene que haber una simetría entre la parte superior e inferior de tu cuerpo. Y existen 5 tipos de lipedema que están localizados en diferentes zonas. El más común es el tipo 1, que tiene que ver con esta mujer que tiene unas caderas anchas con un volumen de glúteo mayor. Entonces son flaquitas, pero es como la típica flaquita que tiene un gran volumen de glúteo. El trastorno es que este gran volumen de glúteo, si tú no te lo cuidas, con el pasar de los años crece mucho el volumen. Incluso llegando a limitarte funcionalmente cuando hablamos de lipedemas tipo 2, que van más bien hacia la rodilla, o tipo 3, que son de piernas completas. Y finalmente a los 70 años la paciente tiene un volumen de piernas tan grandes que está limitada funcionalmente y le cuesta caminar. Por eso la importancia de que esta nueva enfermedad pueda tener un diagnóstico clínico no a tardía edad, porque hoy en día las mujeres están más o menos a los 44 años recién Eso ya está con el diagnóstico, sí, porque esto es una enfermedad que aparece cuando te llega tu primera menstruación. Y la menarquia. Exactamente, y empieza a aumentar en la medida que va pasando el tiempo y en la medida que va siendo madre empeora porque tiene que ver con los trastornos hormonales, va empeorando después cuando te llega la menopausia. Pero ¿cuál es como la gran pena de esta patología? Es cuando me llega una paciente de 70 años con unas piernas muy grandes, con ya que ha tenido artrosis de rodilla bilateral, que se ha tenido que operar y tú ves estos grandes volúmenes de edema. Que hubiera sido maravilloso haberlo diagnosticado a una edad más temprana donde hubiéramos tenido una solución más fácil de tratar. Quiero que hablemos de todas las etapas. Tal vez vamos a tener que hacer parte 1 y parte 2, pero cuando estamos en una edad temprana y alguien le está haciendo sentido, porque quizás tu hija puede tener, ¿cierto?, una de estas como características que nos puedan dar señales, ¿a quién acudimos? ¿Cuál es el especialista que nos va a diagnosticar? ¿Es el vascular? ¿Cómo no hay una claridad definida. Ahora, ¿qué es lo que yo he visto? Los vasculares periféricos son expertos en venas, son expertos en telangiectasia, son expertos en cirugía, pero no en un diagnóstico. Por ejemplo, yo estuve el año pasado, evalué 1.400 pacientes. Entonces tengo un ojo clínico muy asertivo porque finalmente yo en mi clínica que veo todo el tiempo piernas, todo el tiempo glúteos por 17 años. Por lo tanto tengo un ojo clínico súper bueno y hoy en día el lipedema solamente se puede diagnosticar con ojo clínico. Entonces, con ojo clínico, no hay un examen. No hay un examen, pero nosotros estamos postulando ahora a un nuevo Corfo porque ya nos ganamos uno, pero esta vez mucho mejor de lo que teníamos antes porque estamos con la Universidad Politécnica de Valencia, además con la Universidad Andrés Bello, y lo que estamos haciendo es creando el primer test genético donde tú puedas sacar toda la secuencia genética y ver cuáles son específicamente los genes que determinan el lipedema y que podamos tener en 2 años más un examen que sea de muy bajo costo y que tú puedas tener este resultado a una temprana edad, o sea, antes que se haya desarrollado la patología. Y también vamos a crear otra herramienta que permita diagnosticar, ayudar al clínico con ciertas imágenes y inteligencia artificial, donde tú puedas sacarle una foto a la paciente y de acuerdo a sus características, a su medida entre cintura, cadera y la forma, la puedas ayudar a ese terapeuta a dar un diagnóstico más certero en cuanto a qué tipo de lipedema, porque mucha gente diagnostica lipedema, pero es fundamental saber el tipo, porque no es lo mismo comprimir un tipo 1, que es glúteo y caderas, que comprimir una pierna completa. Son medios de compresión completamente diferentes, entonces no se puede usar para el lipedema mismo tipo de compresión. Ahora, bueno, tú hablas, ¿cierto?, respecto de la temprana edad, pero nosotros acá en Bienestar tenemos ciertas máximas y una de ellas es que nunca es tarde para empezar a hacer deporte, nunca es tarde para empezar a cambiar los hábitos alimenticios. ¿Cuál es el mejor momento? Ahora, siempre. Porque uno dice, no, a mí ya se me pasó la hora, ya tengo, no sé, 60 años, ya... No, siempre podemos vivir mejor. Por lo tanto, atendido esto, hoy día a cualquier etapa de la vida existe un tratamiento disponible para ello, ¿no? Exactamente, sí. El problema es que cuando tú ya te encuentras a un estadio muy severo, estamos hablando de un lipedema que ya está en un estadio 4, ya que no es el tipo, es el grado de severidad. El grado, claro. El grado de severidad es muy grande y tienes una limitación funcional y esa paciente además tiene enfermedades asociadas como obesidad, es muy difícil el manejo de la patología. Entonces, si bien yo concuerdo que siempre hay algo que se puede hacer, principalmente dar alivio a esa paciente. Eso. En estados muy avanzados es muy difícil el manejo. ¿Y ahí solo existe la cirugía?
La cirugía también no es muy recomendable para pacientes sobre 70 años porque nadie quiere intervenir y sacar una cantidad de grasa muy importante a una paciente que ya tiene un volumen muy grande de piernas, una edad más avanzada donde corre muchos riesgos, entonces se van acortando las posibilidades. Es por esto que nosotros hemos querido que exista una evaluación temprana que se puede hacer con este test genético y finalmente poder abordar al paciente desde una temprana edad para que la evolución no empeore. Y lo otro que hemos descubierto es que si bien el 11% se refiere que las mujeres padecen entre el 11 y el 18% lipedema, nosotros hicimos una investigación el año pasado, evaluamos 326 mujeres y nos salió el 33% de la población femenina con lipedema. Entonces creemos... Exactamente, nosotros creemos que efectivamente no ha tenido un diagnóstico certero, no hay mucha claridad y que esta es una enfermedad que es mucho más común. Yo a veces atiendo 10 pacientes en un día y me tocan 8 lipedemas. Entonces se hace que esta enfermedad es mucho más común, solamente que es de difícil diagnóstico porque es mucho más fácil diagnosticar cuando la paciente tiene un sobrepeso y su volumen es evidente. Yo que tengo un normopeso, la gente no me podría decir que tengo un lipedema, pero tengo la estructura del lipedema, tengo la inflamación, tengo el volumen del tobillo, por eso siempre uso compresión. Estoy con compresión actualmente porque si tú no usas compresión, estos volúmenes aumentan. Por lo tanto, parte del tratamiento fundamental del lipedema es comprimir. ¿Es solo en las extremidades inferiores? También se da el tipo 4, que son brazos con piernas, pero no es muy común. No, es menos frecuente. Es menos frecuente y ahí tú tenés que considerar que esa paciente va a tener un problema porque va a tener un tronco chiquitito, pero cuando se vaya a querer poner la chaqueta, en general la parte del brazo no le va a entrar, entonces también es un complejo buscar ropa, buscar chaquetas que te queden anchas de tronco, mientras que en general en el brazo te va a quedar muy apretado porque hay una simetría de la grasa y esa simetría es sumamente evidente. Paloma, nosotros tenemos una vocación que es solo entregar algunos antecedentes o algunos tips para poder vivir mejor, porque de eso se trata, por eso nos llamamos bienestar. Y en ese sentido, tú me decías fuera de micrófono que el lipedema no siempre duele, no siempre da síntomas. Entonces, ¿cuáles son aquellas señales y síntomas que puede el lipedema estar impactando en mi calidad de vida y si es que no lo trato a tiempo, cómo me va a impactar en mi calidad de vida futuro? Totalmente. Bueno, yo creo que lo primero es que uno se mire al espejo y vea una simetría, que uno diga, ay, pero tengo un abdomen, sí, tengo un abdomen súper bien, ¿y por qué tengo tan grandes las caderas o por qué tan grandes las piernas o la rodilla? Cuando tú ves que una parte de tu cuerpo no tiene una simetría completa con tu cuerpo y tiene una zona con mayor volumen, creo que es la primera opción de decir te presentas ante un lipedema. Quizás estoy en esto, pero no tengo dolor. Exactamente, porque por ejemplo cuando tú eres joven y tienes 18, 20 años y estás cursando con un lipedema y tienes un lipedema tipo 1, tú simplemente tienes un volumen de glúteo más grande, pero no tienes dolor porque todavía no te ha salido una grasa grande como cuando después de tener hijos, que te crece la grasa de las cartucheras, de los laterales de los glúteos, donde se empiezan a romper los capilares y van generando las telangiectasias y ahí se va generando la molestia y el dolor. Pero tienen que haber volúmenes importantes para que pase toda esa cascada y finalmente, a diferencia del tipo 3, que por ejemplo toma la pantorrilla y la pantorrilla a todo el mundo le duele. Es un lipedema que siempre duele. El tipo 3 que es pierna en columna. El tipo 2 les duele la rodilla, entonces les va migrando y por supuesto que aquella paciente que no está normopeso, que está cohabitando con obesidad, su enfermedad del lipedema, va a tener dolor muchísimo mayor que otras pacientes porque el volumen que tienen entre grasa y líquido es muy grande, no tiene espacio y eso genera dolor y no solamente dolor, sino esta ruptura de capilares que se van generando por la presión que tiene el capilar que ejerce este líquido y esta grasa. Paloma, tengo demasiadas preguntas. En primer lugar, gracias por aclararnos, ¿cierto?, todas estas dudas respecto de algo que empezamos a ver con tanta frecuencia, pero has hablado de la grasa muchas veces en esta conversación. ¿Cuáles son los factores protectores? Porque nosotros sabemos que con un estilo de vida saludable podemos reducir nuestro porcentaje de grasa. Entendemos, ¿cierto?, que la obesidad y el sobrepeso pueden ser un factor, en este caso, que condiciona
esta patología, el hacer actividad física, el mantener una alimentación saludable, el hidratarme bien, los pilares básicos del estilo de vida, ¿son factores protectores para no desencadenar? Lamentablemente para el lipedema no, porque el lipedema no responde ni a dieta ni a ejercicio. Entonces es bien complejo y la grasa del lipedema no es la misma grasa que se ve en la obesidad, son distintas. Por lo tanto, ¿cuál es la complejidad del lipedema? Que el lipedema uno se tiene que hacer cargo. Si uno tiene lipedema y uno no se hace cargo en el sentido de comprimirse, de usar un medio de compresión, te va a crecer el volumen sí o sí en el transcurso de la vida. Lo importante es que no te crezca a tal nivel que después tengas una limitación funcional y te cueste caminar. Sí, por que eso es lo es que queremos una evitar. patología que queremos evitar y dar conciencia a las mujeres para que tomen opciones reales. ¿Cuál fue como el problema cuando nosotros empezamos a hacer estos tratamientos? Era que no encontrábamos los medios de compresión adecuados para los diferentes tipos de lipedema. Nos encontrábamos solamente, por ejemplo, con una media de compresión que comprimía como una panty, pero al ser graduadas comprimen mucho el tobillo, pero la zona glútea no comprimía. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Trabajamos durante 2 años y mandamos a hacer fajas a Colombia y logramos sacar un modelo de faja de lipedema que es muy cómodo, que se puede usar durante 10, 12 horas. No son las Sin fajas incomodidad. que... Exactamente, porque lo más importante es que una compresión sea cómoda para que tú puedas usarla de forma permanente como un tratamiento. Si la compresión te aprieta, te duele, te genera una sensación de molestia, jamás la vas a usar y mucha gente piensa que la compresión es todo eso, pero no, al revés. La compresión es un alivio, es un mimito para el alma porque aquella que siente dolor, que siente una pesadez, que siente una fatiga, al usar un medio de compresión vas a sentir un alivio de forma inmediata. Pero lo más importante es que encontremos el medio de compresión adecuado de acuerdo a tu patología, porque no son los mismos y además hay una gama importante de cuánto me comprimo. Cuando tú tienes un estadio bajito, tu compresión es bajita. Cuando tú tienes una enfermedad que ya está muy desarrollada, tu compresión debe ser alta. Quiero despejar al tiro una duda. Nosotros, cuando hablamos, ¿cierto?, de sociedades vinculadas, ¿cierto?, a lo vascular, muchas veces nos dicen cuando viajamos en avión se vuelve más complejo, hay que comprimir, evitar, ¿cierto?, los trombos. ¿Hay algún vínculo o ninguno? Totalmente, es súper importante. Nosotros a todas nuestras pacientes les recomendamos usar medias ligas, que son en general unas... que no son panties completas, llegan hasta muslo, pero es importante comprimir la rodilla, entonces no recomendamos los calcetines, recomendamos las ligas hasta arriba de la rodilla. Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno se sube a un avión hay una presión arterial diferente y esa presión hace que la gente que se saque los zapatos se le hinchen los pies, pero el problema es que después no vuelven a la completa normalidad. Por lo tanto, las mujeres que ya tenemos problemas de hinchazón, lo más recomendable es usar una media de compresión, no solamente para evitar la trombosis venosa profunda, que es un riesgo, sino para que no te hinches y para que tu salud vascular vaya mejorando, porque finalmente las horas de avión también son acumuladas en tu cuerpo. Claro, Y los sobre todo grandes aquellas que volúmenes viajan que acumulas de frecuentemente. líquido van empeorando con la edad. Yo tengo pacientes que, no sé, han pasado ya, y ahora tienen mayor edad y se bajan de un vuelo y me llaman: Paloma, estoy preocupada, tengo la pierna muy hinchada. ¿Te duele muchísimo? No, solamente está muy hinchada. Bueno, es parte de la edad en que va empeorando, entonces es fundamental usar medios de compresión. ¿Qué medio de compresión recomiendo? Las ligas 20-30, si tú tienes, que las pueden comprar en Barimed, que son muy diferentes a mis medios de compresión, que son Compress by Paloma Said, que tienen que ver con estas fajas más bien para lipedema. Son compresiones muy diferentes. Entonces, es súper importante entender las diferencias para no explicarle a las mujeres algo y que después se confundan y usen un medio de compresión que no es el adecuado. Paloma, quiero aprovechar los minutos que quedan para conocerte un poquito a ti. Tú dices, yo tengo lipedema. ¿Es esa la razón por la cual llegas a mejorar la calidad de vida de tantas mujeres? Y además, mucho en las redes se ve de este método patentado que tienen ustedes. ¿De qué trata? ¿Y cuál es la ruta que te trae hasta acá? Bueno, yo creo que lo más lindo de todo esto es que las mujeres siempre hemos estado súper abandonadas en cuanto a nuestros temas vasculares. O sea, yo lo voy a decir como experiencia. Y tantos otros, quiero que sepas. Claro, pero esa es la idea actualmente, de que las mujeres hoy día puedan tener empresas, puedan generar conocimiento, puedan hacer investigación, porque si nosotros tenemos un problema y ese problema no ha sido abordado, tenemos que salir a buscar la solución. Y eso es exactamente lo que yo hice, principalmente primero como paciente. Fui a todos lados, no me diagnosticaron el lipedema, me dijeron que era celulitis, me recomendaron hacerme una liposucción, de la cual me sometí a la liposucción. Posterior a eso, haciendo mi ¿Eso en las posgrado, piernas? sí, posterior a eso haciendo un posgrado en Buenos Aires,
específicamente de trastornos vasculares, me diagnostican el lipedema mis profesores y entonces ahí empiezo a entender por qué siempre había esta asimetría, por qué yo sentía que había un deterioro progresivo de las piernas a pesar de hacer tanto ejercicio, porque es muy frustrante cuando tú haces todo, haces ejercicio, comes bien y finalmente tus piernas se siguen deteriorando en el tiempo y tú no encuentras una causal correcta cuando sigues todos los parámetros. Pero hay que entender que esto es una enfermedad, que hay trastornos vasculares, entonces muchas veces no depende de tu gran voluntad en cuanto a hacer ejercicio, en cuanto a comer bien, sino es más bien una patología. ¿Y qué es biología? Totalmente. Y lo lindo de esto es que hemos encontrado una solución, que tenemos un método para la celulitis que funciona, tenemos un método para el lipedema que también funciona, son completamente diferentes, pero lo importante es llegar a ese momento donde tú tienes un problema y ese problema hoy día sí tiene una solución. Y tiene una solución a largo plazo porque finalmente yo te hago un tratamiento, es personalizado, se hace de acuerdo a las fotos que se le hace al paciente, por lo tanto no hay un protocolo igual a otro porque son todos diferentes. Entonces, ese protocolo consiste primero en una parte de drenaje linfático manual, que tenemos una técnica diferente porque nosotros nos dimos cuenta, en pocas palabras, que las zonas de desagüe, que son, por ejemplo, la zona inguinal y la fosa poplitea, que son las zonas en general donde el edema tiene que llegar para que lo puedas eliminar a través de la orina, a veces se tapa. Por lo tanto, yo descubrí una técnica para destaparlo. Y al destapar esa zona, los resultados que tenemos son brutales. Y después de eso hacemos otra parte que tiene que ver con aparatología, y esa aparatología es para mejorar la circulación. Entonces, esa circulación que tú perdiste de tus piernas, de tu piel, estamos hablando a nivel de piel, vuelve a existir, se genera una angiogénesis, vuelves a tener una piel de color rosadita, mejora tu circulación, mejora tu colágeno y todo esto, por supuesto, con el medio de compresión que nosotros usamos, que es el medio de compresión que creamos en la clínica. Paloma, yo no puedo despedirte sin preguntar lo que le pregunto a todas las personas que vienen aquí a esta comunidad de bienestar. Este programa de verdad que lo hacemos genuinamente porque hay tantas cosas que nos impiden vivir bien. Una de ellas puede ser esta, y muchas veces no sabemos. Entonces tú nos abres una mirada y decimos, mira, hay un camino, hay una solución. Cuando uno tiene un diagnóstico ya tiene algo. Exacto. Y ha costado mucho encontrar este diagnóstico. Y también la celulitis, porque muchas veces uno dice, ay, pero si es solo estético. A veces no es solo estético, y lo acaba de explicar. Y si es estético y te complica, bueno, también hay una forma para solucionarlo, si estamos acá para vivir bien. Y tengo preguntas al cierre. ¿Qué haces tú también por tu bienestar? Siempre nosotros hacemos muchas cosas para nosotros vivir bien, pero tampoco tenemos la vida perfecta y tenemos muchas brechas todavía por superar. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo manejas tú? ¿Y cuál es tu consejo de bienestar? Bueno, yo creo que el primer consejo es que para verse irrenunciables? bien, uno debe sentirse bien. Exacto. Y el sentirse bien no pasa por estar bonita, pasa por estar funcionalmente activa, pasa por hacer ejercicio, pasa por tener una mente sana, por controlar los pensamientos que son negativos. Y tener una vida armoniosa en el sentido de que proteger tus estímulos. Yo me protejo mucho de que, como estoy a cargo de un grupo grande, somos una empresa de 36 mujeres, atendemos aproximadamente 150, 180 mujeres mensuales en la clínica, es una clínica que ya es grande. ¿Y qué nos preocupamos? Para mí es fundamental que mis pacientes estén felices, porque al estar ellas felices no solamente se ven mejor, sino se sienten mejor. Y lo que queremos contar ahora, que estamos demasiado contentas y orgullosas que estamos entrando este año a explicar lipedema a través de la academia, a hablar de celulitis, a hablar de los medios de compresión, y vamos a entrar a Colombia. Vamos a estar en Bogotá y en Medellín haciendo cursos y explicando un poco, porque me he vuelto pionera a nivel mundial, no solamente en el tratamiento, sino en el diagnóstico. Y muy contenta de representar también a Chile con un tema que nos afecta a tantas mujeres y que ha tenido muy poca solución, una solución clara, efectiva, duradera en el tiempo, no algo que tú te haces y a los 2 meses te vuelves a sentir igual y estás incómoda en que invertiste y que finalmente no tuviste los resultados. Estos son resultados reales, son comprobados científicamente. Yo he dedicado más de 18 años en poder sacar este método patentado y con propiedad intelectual, y hoy día que siento que los resultados son resultados potentes, creo que estamos en condiciones de poder exportarlo y poder contar a nivel mundial lo que hemos logrado y lo que estamos creando en Chile. Felicitaciones por eso, Paloma. Y varias cosas. Uno, finalmente hay un dicho, dicen por ahí, investigamos lo que nos afecta y afectar viene de afecto.
Y eso es porque también tú lo viviste y también te mermó y también buscaste y encontraste y ahora también, ¿cierto?, finalmente entregas esta posibilidad de algo que venimos escuchando hace tiempo, mucha cirugía asociada. Bueno, el mejor paciente, el paciente que tiene más información para poder hacer valer sus derechos y encontrar su ruta para poder estar bien. Yo creo que nos va a quedar pendiente otra conversación porque me gustaría en algún momento entrar a fondo en la celulitis, porque uno la subestima, uno dice, vivimos en este mundo de tengo celulitis porque como mal, porque no hago ejercicio y nos hemos culpado Todo nosotras falso. mismas y todo eso no es así. Nadie elige enfermarse, nadie elige, lo mismo con el sobrepeso y la obesidad, es una enfermedad en sí misma y nadie elige enfermarse. Así que nada, las puertas abiertas también para poder también en un momento con calma seguir hablando de estos temas que nos puedan entregar algún espacio de salud y de bienestar y que las mujeres seamos investigadas en nuestra fisionomía, nuestra biología. No es lo mismo una investigación en un cuerpo de un hombre o en un cuerpo de la mujer porque somos distintos. Y eso es una deuda que tiene la ciencia hace mucho tiempo y que empieza a cumplir. Así que gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme y dejarles que puedan revisar el Instagram, Hora by Paloma Said, hora de oración, así Sin que H, es sin no es de H. hora de- exacto. Ahí hay mucho sobre el lipedema. En enero de este año salió el primer compendio a nivel mundial. Nosotros lo resumimos y pueden encontrar ahí todo con base científica, qué es el lipedema, cuál es la fisiopatología. Y por otro lado también pueden revisar www.palomasaid.com, donde están los medios de compresión y los tipos de tratamientos que tenemos. Muchísimas gracias. Ya lo saben ya, existen los caminos, existen las soluciones, el problema es hacernos cargo y buscar en los lugares correspondientes una empresa liderada por una mujer, con mujeres y que impacta en la salud de muchas mujeres. Así que nada, hecha la invitación para poder encontrar este camino para la salud y el bienestar sin culparnos a nosotras mismas y ver que la ciencia avanza también para poder encontrar ciertas soluciones. Como siempre, ya estamos excedidos en el tiempo, así que nos vemos en un próximo capítulo de Bienestar. Chao, chao. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Siempre.